Nuevamente, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene un objetivo en la mira, el cual se presume que desvió aproximadamente 102.519.297 pesos, y quizá muchos ya conozcan este personaje, el cual es Jesús Murillo Caro, el cual fue Procurador General de la República justamente durante el periodo o mandato del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora bien, ¿qué es lo que se menciona que ocurrió en este tipo de desvío de recursos? Aquí hay algo muy importante, que los recursos que presuntamente se asignaron y se justificaron salieron de la partida de gasto de seguridad pública nacional, de los cuales se autorizaron 144.586.622 pesos. Ahora bien, el problema con esto es que nunca se crearon o no existieron facturas o recibos que comprobaran que este dinero fue entregado a personajes o alguien que realmente participó en las labores de inteligencia o participó básicamente en el labor de investigación o básicamente como una recompensa por un buen funcionario que hacía su trabajo. Y lo que estamos viendo aquí es que no se generó nada de esto, lo que significa que este tipo de cosas podrían darse o haberse prestado para algo tan sencillo como es desviar recursos y mandarlos a otro costado o a otro lado, como ustedes le quieran llamar. Ahora, también qué es lo que menciona la Unidad de Inteligencia Financiera, que este tipo de gasto que fue utilizado y presuntamente fue asignado a ciertas personas por sus labores de investigación, pues dice la Unidad de Inteligencia Financiera que había ciertas cosas que no eran facultades o que no eran atribuciones de esta misma Procuraduría General de la República, lo que significa que desde el inicio ya empezaron a hacer actividades que se pueden considerar irregulares o inapropiadas. Y esto, aunado a que no existen facturas de gasto de este tipo de cosas, deja aún más incógnitas de qué es realmente lo que pasó, a dónde se fue ese gasto, por qué se fue ese gasto. Además de esto, en el mismo documento se menciona que en el gasto de informantes se generó aproximadamente se generaron pagos por un valor aproximado de 8.077.000 pesos. Además de esto, en resarcir los daños a las víctimas, se habla que se entregaron 6.384.000 en gratificaciones a básicamente pues funcionarios. Se entregaron cerca de 2.367.557 pesos. Además de esto, hay algo muy importante que se tiene que mencionar, que el que se llevó mayor cantidad de recursos por ciertas labores de gratificación fue un funcionario cercano a Javier Duarte. ¿Quién es ese funcionario cercano a Javier Duarte? Pues nada más y nada menos que José Contreras Mantecón, el cual se habla que se llevó 1.200.000 pesos, de los cuales pues realmente no existe una labor que digas, ok, merece que se le haya otorgado esto. Además de eso, señores, hay bastantes irregularidades en los cuales se habla de que las investigaciones por sí mismas solamente terminaron costando 18.215.000, que básicamente se terminaron repartiendo en varias áreas internamente, ya sea de traslados, bla, bla, bla. El problema con esto es que nunca se generaron facturas del gasto. Y lo que están alegando las personas que básicamente se les está diciendo que es presuntamente culpable de estos hechos es que por el tipo de labores que se está realizando no se generaron esas facturas o no se generaron básicamente esos datos. Y yo solamente tengo que decir algo muy importante. En labores de investigación, en labores básicamente de operación para detener delincuentes, es importante que se tenga toda la información a la mano, que se tenga básicamente el pago, a quién se está haciendo, en qué momento se está haciendo, por qué se está haciendo, bajo qué condiciones se está haciendo. Es muy importante saber esto, y que básicamente Murillo Karam termina diciendo que este tipo de cosas se debe sobre todo a que eran labores de inteligencia, labores que eran básicamente ocultas. Creo que me parece una completa tontería, y lo que realmente ocurrió aquí es que se terminaron desviando recursos a donde no se tenían que ir. Y es que hay funcionarios, como ya les repito, justamente un funcionario que colaboró con Javier Duarte, lo cual ya sabemos que este personaje por sí mismo es un completo ladrón. Y lo que estamos viendo en la actualidad es que la misma unidad de inteligencia financiera ya se está convirtiendo en una forma de acabar con los delincuentes, pero no a punta de plomo. Yo siempre he sido uno de los fieles creyentes de que no se solucionan los problemas solamente tirando, pues ya sabemos qué tipo de cosas, o utilizando armas, bueno, ese tipo de elementos. No se solucionan así las cosas. La forma de salir del problema de violencia que tiene México parte de cosas muy sencillas, como por ejemplo dar educación a la población, que los mismos padres sepan educar para que no se junten con personas inapropiadas,
corregir las conductas antisociales y generar trabajo, sobre todo para que las personas no se tengan que ir a estos lados. Si tienes eso y además de eso tienes unidad de inteligencia financiera que permita rastrear y determinar si se cometió un ilícito precisamente en el traspaso de recursos o se está lavando dinero, con eso acabas básicamente con la delincuencia. Va a tardar un tiempo, va a tardar a lo mejor una generación entera para que eso pueda solucionarse, pero por lo menos ya vas a tener algo estático en comparación que si tú utilizas equipo para atacar a los delincuentes, como ya sabemos a qué tipo de equipo me refiero, la solución nunca va a llegar, porque eso es básicamente un mecanismo que pensaron muchos que iba a dar soluciones, y no, se demostró que eso no da soluciones. El ejemplo perfecto, las FARC, el cual básicamente durante años se le combatió, se peleó contra él, y nunca hubo resultados, siempre había más problemas. Y cuando se llegó al diálogo, pues se disminuyeron este tipo de cosas. Y es que a lo que se tiene que llegar a México no es al diálogo, a lo que se tiene que llegar es precisamente eso, a favorecer conductas que sean realmente sociales, que sean a favor de la población, que se enseñe a respetar las leyes, que se enseñe a respetar a las personas por cualquier condición, que básicamente aprendamos a colaborar como una sociedad, que no nos veamos como enemigos por pensar diferente o por X o Y razón. Es realmente lo que se tiene que hacer. Tenemos que reestructurar una sociedad para acabar con el problema de la delincuencia. Y este tipo de funcionarios que presuntamente desvió 102 millones de pesos, tiene que ser castigado si así lo hizo. Y es que yo siempre he sido odiado la oración que muchos suelen utilizar. Yo siempre he odiado la oración que muchos dicen, la cual es: el que no tranza no avanza. Y es que eso es una completa mentada de madre, porque no, hay personas que trabajaron duro, se esforzaron, no robaron a nadie, no hicieron conductas que fueran antisociales, y ahora son grandes empresarios, son personas respetadas, y no son personas respetadas por hacer actividades delictivas, de acabar con la vida de personas, no, sino que son respetadas por sus acciones a favor de una sociedad y a favor justamente de resolver los problemas, pero de una forma civilizada, una forma fuera de violencia, y creo que es lo que se está viendo ahora. Creo que la unidad de inteligencia financiera va bien. La verdad no sé qué puede llegar a ocurrir en el sentido de que los jueces, recordemos, ya ha habido bastantes jueces corruptos, incluso ya se salió un audio donde se menciona que presuntamente se compraron a jueces para liberar al Mochoma. Entonces creo que aquí lo que se tiene que hacer es también cambiar la mentalidad de esos jueces corruptos, de que ellos, imagino que tienen la idea concreta, el que no tranza no avanza. Creo que se tiene que cambiar eso, o cambiar a los jueces, o meterlos a la cárcel, porque para mí un delincuente se hace por sus acciones, sea cual sea el caso, sea por amenaza, sea por lo que sea, sigue siendo un acto delictivo, y bajo cualquier condición yo lo considero así. Sea que haya aceptado el dinero, sea que por un soborno o por amenaza, creo que tendría que, si fue por una amenaza, pues muy sencillo, puedes pedirle al gobierno federal que te eche la mano, que te dé el apoyo, porque para ellos este tipo de personajes es alguien muy importante que esté en la cárcel. Entonces, le repito, creo que la guerra o la batalla que se está librando en estos momentos en México no parte únicamente de utilizar equipo táctico contra personas, no, sino que parte de esto que estamos viendo en estos momentos, que es congelar cuentas a delincuentes, congelar cuentas a funcionarios públicos que han estado involucrados con estos grupos delictivos en el país, y ya, o sea, realmente es muy sencillo. Esperemos si esto dé algún resultado, esperemos si los jueces no terminen haciendo una tontería que por la fecha, por Dios, esperemos y se siguen las normas correspondientes, y que pues se llegue al meollo del asunto. Si es culpable o no es culpable, pues que se determine con base a las pruebas, con base a lo generado o a lo obtenido, y ya con eso creo que es perfecto. Yo digo, la ley no es perfecta, la ley no es perfecta, pero por lo menos si existen los mecanismos para decir que una persona es culpable porque los hechos lo dicen, creo que se tiene que seguir esa ley. Entonces, bueno, si esto les agradó, me pueden dejar un comentario, un like, y nada, nos veremos muy pronto en otra próxima nota, y esperemos que con buenas noticias como esta. Hasta luego.